vamos a... Muy buenas noches, estimados participantes. Tenemos ya la presencia de la licenciada Ada Gabriela, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Además, es jefa del Archivo Regional de Lambayeque. Asimismo, es especialista en archivística. Además, es ponente en diferentes eventos académicos, así como el como este, ¿no? Entonces, le damos la cordial bienvenida y le saludamos. Muy buenas noches, licenciada Ada, ¿me logra escuchar? Sí, sí te logro escuchar, Pamela. Gracias por la presentación. Agradecer también a Correcto. los asistentes y que se van sumando ya a este curso que le iniciamos en unos minutos. Sí, licenciada, queda Sí, usted con el uso de la palabra. Vamos a iniciar siendo así. ya. Gracias, Pamela. Bueno, ayer les había dejado una tarea que me gustaría que alguno de ustedes participara antes de continuar con la clase que hoy nos corresponde. Son 4 temas importantísimos que tienen que ver con todo lo que es la administración pública, una administración eficiente y eficaz. Tenemos que ver también con lo que es la administración documental, archivística, las estrategias para lograr una buena administración. El día de ayer habíamos hablado sobre lo que son las estructuras orgánicas, los organigramas. Les había hablado de que todas las instituciones públicas tienen una estructura orgánica y una estructura funcional. La orgánica, que aparece digamos, representado en el organigrama institucional, tiene oficinas de jerarquía que están a la altura, en la parte más alta del esquema. También oficinas de apoyo, como son las oficinas administrativas, que comprenden tesorería, contabilidad, logística y la oficina de recursos humanos y personal. De igual manera, oficinas de asesoramiento, como asesoría jurídica y oficina de planificación y presupuesto. Y finalmente, los órganos de línea, que en realidad son los que van a diferenciar una institución de otra. Les había dicho también que todas las instituciones públicas tienen estas oficinas jerárquicas de apoyo y asesoramiento, pero lo que diferencia, les voy a comentar, son los órganos de línea. Y eso es lo que ustedes deben de saber al ingresar a una institución por primera vez a trabajar o cuando lo rotan de una oficina a otra. Lo primero que debemos de conocer es la estructura orgánica. Segundo, qué funciones tiene la institución, qué funciones tiene la oficina donde yo estoy trabajando. Mi puesto de secretaria, ejecutiva, de administradora, de asistente, ¿cuál es la función que yo realizo? No es cuestión de que yo quiera realizar lo que deseo. Hay un documento que es el Manual de Organización y Funciones. Es un documento de gestión tan importante con el Reglamento de Organización y Funciones que el día de ayer habíamos visto. Este reglamento prácticamente es uno de los más importantes documentos de gestión donde podemos nosotros observar la estructura orgánica de la institución. ¿Qué oficinas existen en esa organización? En este caso, una organización pública. También habíamos visto el día de ayer eh, una de las funciones más importantes que tiene una secretaria. La secretaria, habíamos visto el concepto, es indispensable en una institución.
Sin embargo, al ir avanzando la tecnología, la informática, si la secretaria no está actualizada, prácticamente poco a poco va a ir siendo derivada a otra oficina o otra institución o prácticamente no volverla a contratar. ¿Por qué? Porque también les había indicado que personal especializado en informática, los ingenieros, los técnicos en informática, sean hombres o mujeres, prácticamente están asumiendo la función de la secretaria. ¿Y por qué lo están asumiendo? Porque ahora, con la política cero papel, prácticamente la documentación se recibe y se da respuesta a través de un sistema de gestión documental. Es uno de los últimos temas que el día de la noche de hoy lo vamos a tratar, ¿no? Con el compromiso de que este tema de gestión documental sea un tema especial de 2 o 3 días, porque ya se viene aplicando a nivel nacional. Tenemos la experiencia nosotros en Lambayeque de ser pioneros en este sistema y el personal ha ido a instalar este sistema, esta aplicación en varios gobiernos regionales e incluso en el Archivo General de la Nación, que es el ente rector del Sistema Nacional de Archivos. Entonces es importantísimo que ustedes como secretarias y asistentes conozcan las funciones, conozcan la estructura orgánica para poder desempeñar bien las tareas que se le encargan o las tareas que sin encargárselas, ustedes tienen que aplicarlas y desarrollarlas. Quizás en la media hora que vamos a tener para conversar, ustedes me van a indicar, ¿no?, dónde están trabajando y qué funciones realizan. Estarán realizando las funciones que indica el Manual de Organización y Funciones. Estarán ubicadas en el área que, de acuerdo a ROF, en la institución, ustedes se encuentran laborando. Entonces, esas son dos interrogantes importantísimas para que ustedes, en el caso que no estén realizando esas funciones, pues se tenga que regularizar, porque llegado un momento, los órganos de control, la Contraloría, prácticamente puede sancionar a la institución. A veces decimos, yo hago 4, 5, 6 cosas, tareas, trabajos, pero ninguna de esas tareas y trabajos están escritas en un manual. Entonces, no se justifica el pago que estoy recibiendo para actividades que pueden ser excelentes, buenas, que contribuyen a avanzar, que son productivas, pero ¿serán las funciones que yo como secretaria o asistente estoy realizando? Ahora debemos de tener muchísimo cuidado, por favor, para quienes trabajamos en la administración pública, porque todo está prácticamente controlado a través de normas, directivas, etcétera. Entonces, continuamos. Hoy tenemos, bueno, el título de este curso es La secretaria y la administración de la institución u organización. El tema número 4, porque ya tratamos los 3 primeros temas, se denomina estrategias para alcanzar una administración eficaz. ¿Cuáles son las funciones básicas de una administración? En este caso, podemos decir una administración pública. Una primera función es planear. Planear significa definir metas. ¿Cuáles son las metas que yo debo alcanzar o en este caso que la institución debe alcanzar a través del trabajo que realizamos cada uno de nosotros? Establecer estrategias y casualmente la clase de hoy va a tener
digamos, que tratar este tema, las estrategias que se van a establecer y desarrollar planes para coordinar actividades. Todas las instituciones públicas, todas las oficinas de esas instituciones públicas desarrollan o elaboran un plan anual de trabajo, un plan operativo institucional. Quizás esa es para ustedes la palabra más correcta. Para quienes trabajamos en archivo, tenemos el plan anual de trabajo archivístico. En este plan anual tiene un cronograma de actividades y ese cronograma de actividades se tienen que realizar del mes de enero a diciembre y al siguiente año se evalúa lo que hemos trabajado. Quizás en algunas instituciones no realizan esta evaluación, pero en estos últimos años el Archivo General de la Nación, en convenio con la Contraloría, está supervisando, sobre todo la Contraloría, si se han elaborado planes de trabajo en las instituciones. Entonces, si yo estoy trabajando en un archivo, si estoy trabajando en una oficina de personal o de recursos humanos, estoy cumpliendo con el cronograma de actividades que mi jefe o los jefes anteriores han elaborado para yo realizar ese trabajo en el tiempo y en las horas reglamentarias. Otra de las funciones básicas de la administración pública es organizar. ¿Qué debo yo organizar? Por ejemplo, para los especialistas, en este caso como yo, de lo que es la organización archivística. Organizar significa clasificar, ordenar y asignar la documentación. Para otra oficina, por ejemplo, de imagen institucional, organizar significa pues realizar eventos, programar eventos y dar tareas a cada una de las personas que van a lograr o van a permitir que con éxito se desarrolle una actividad. Entonces, organizar es determinar lo que se necesita hacer, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Entonces, definitivamente tengo que organizar. Comúnmente cuando nosotros decimos, por ejemplo, en una conversación de amigos, etcétera, decimos, sí, ¿qué tal estuvo el evento? Uy, muy bonito. Estuvo bien organizado. Y cuando es lo negativo, dijo, no, uy, pésimo, estuvo mal organizado. Entonces, esta palabra de organizar significa determinar qué se necesita realizar, cómo se hará y quién lo va a hacer. Si en mi plan, como le vuelvo a repetir, de trabajo, es organizar el archivo de control interno, organizar el archivo de legajos que se encuentran en la Oficina de Recursos Humanos, organizar los convenios, contratos o resoluciones. Entonces yo tengo que saber el tipo de documentos, cuántos documentos hay, cuáles son las fechas extremas y quién me va a apoyar en ese trabajo. Aquí es importante cuando, por ejemplo, se elabora o se planifica un plan de trabajo, se tiene que contar con las personas que van a permitir que este plan de trabajo se cumpla. Yo no puedo decir que voy a organizar miles o cientos o docenas de actividades si estoy solita en la oficina. Definitivamente no se va a poder cumplir. Y si yo coloco y al final del año o casi al final del año veo que prácticamente no he cumplido con las metas, ¿por qué no he cumplido con las metas? Porque no he tenido el personal para que trabaje en esas, digamos, actividades. Y muchas veces hay personal que están
digamos, trabajando con nosotros, pero están haciendo otras tareas. Así que, en ese sentido, por favor, hay que tener muchísimo cuidado porque dentro de la administración pública, estas funciones de planear y organizar, como lo indica ahí, son básicas. Pero también tenemos otra función importante que es controlar. Controlar significa monitorear las actividades laborales para garantizar que se lleven a cabo según lo planeado, ¿no? Volvemos a hablar de un plan. O sea, el plan anual de trabajo, el POI que hablamos, el plan operativo de trabajo, sí o sí lo tenemos que realizar. Sí o sí tenemos que presentarlo oportunamente. Sí o sí va a ser evaluado y sí o sí nos van a sancionar. A veces los trabajadores no sentimos esa sanción que se les ha dado al jefe o a la institución. Pero ¿qué significa eso? Que al final, si somos contratados, lamentablemente no nos van a poder contratar. Así que, por favor, conozcan el organigrama, conozcan las funciones y sobre todo el plan donde indica qué tareas se van a realizar de enero a diciembre, porque al siguiente año van a ser evaluadas. Ahora, por ejemplo, no, ya, bueno, no ahora, sino hace muchos años, ya no hay personal nombrado en las instituciones. Por ejemplo, quienes estamos en la 276, eh, hemos sido, ya tenemos cerca de 30 años o más trabajando y prácticamente es la última promoción que son personal, que somos personal nombrado. Luego han venido infinidad de normas, entre ellos el personal CAS, ¿no? Los contratos administrativos, los SNP, ¿no? Los servicios no personales, etcétera, etcétera. Y eso significa, pues, que no hay una estabilidad. ¿Por qué? Porque cada 4 años que sube un alcalde, cada 4 años que sube un gobernador a una administración pública, ingresa con un personal de su partido político. Entonces, lógico, el anterior presidente o alcalde sale conjuntamente con todo el personal que lo acompañó esos 4 años. Pero últimamente se está viendo que en esos 4 años no está ese personal, sino cada mes se están cambiando, cambian y cambian y cambian. Entonces, eso es perjudicial, uno, para el desarrollo de las funciones y dos, para el mismo trabajador, que solo lo contratan un mes, luego contratan en ese mismo trabajo a otro y así, y al final en una oficina ingresan cada 2 meses o mensualmente nuevos trabajadores. Entonces eso no es bueno. Y volvemos a esto, las funciones de controlar, monitorear las actividades laborales para garantizar que se lleven a cabo según lo planeado. ¿Se planificó esto? ¿Se planificó A, B, C? Pues debemos de cumplir las tareas A, B y C. Liderar, dirigir y coordinar las actividades laborales de los miembros de una organización. Aquí es muy importante que, si bien es cierto, hablamos de jefes, de gerentes, de rectores, de alcaldes, de gobernadores, que son, digamos, aquellos funcionarios jerárquicamente hablando que están en la cima, en la parte más alta de la institución. Pero no todos son líderes, no todos dirigen, no todos coordinan. Entonces, una de las funciones básicas que indica ahí es liderar. ¿De qué manera voy a dirigir y coordinar las actividades laborales? ¿Cómo coordino con los miembros de mi organización? Voy a realizar determinada supervisiones. Pues, ¿quién me va a acompañar? Son especialistas, están capacitados para que puedan visitar a otras instituciones. Necesitamos un concurso, ¿no? Aperturar un concurso para algunas plazas que están desiertas. Mi personal está capacitado como para poder realizar entrevistas, para evaluar currículum, etcétera. Entonces,
yo como líder, como dirigente, como gerente, como director, tendría que dar el ejemplo primero teniendo a este grupo que está a mi cargo capacitándolos. Cuando uno ingresa por primera vez a una institución, no te exigen que conozca la institución. Sí, hay requisitos, hay un perfil, pero vuelvo a repetir, gano ese concurso y lo primero que debo hacer es conocer la institución y cuáles son mis funciones. Y pedir por escrito que le entreguen la hoja del manual de organización y funciones para realizar las tareas que debo hacer. Ustedes no se sientan, digamos, satisfechas de decir, yo trabajo las 8 horas y estoy haciendo eso. Claro, mi manual no lo dice, pero a veces por realizar otras cosas, otras actividades, descuidamos las actividades que nos corresponde realizar, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es una administración eficaz? Cuando hablamos del concepto de eficacia en la administración, se considera como la actuación necesaria para lograr los objetivos propuestos en el tiempo y forma. Entonces, es eficaz porque estoy logrando que los objetivos que tiene mi institución prácticamente en poco tiempo y de una manera, digamos, adecuada, pueda contribuir a dar buenos resultados, ¿no? Eso es importantísimo. Por eso, cuando estábamos hablando de la planificación, estábamos hablando del control, estábamos hablando de la organización, prácticamente al realizar estas funciones, puedo yo decir, es eficaz la institución donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque estoy logrando objetivos en poco tiempo y de la mejor manera. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es eficaz? Cuando veo los resultados. Y el resultado está en la producción, en la productividad, está en la satisfacción y como la administración, como su nombre le dice, es pública, en que el ciudadano esté contento, satisfecho de que la institución, que nosotros los servidores hemos brindado un eficiente servicio. Pasamos al concepto de estrategia, ¿no? Que es el tema que muy rápidamente lo vamos a ver. Indica que las estrategias son planificaciones que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir un objetivo o de alcanzar una meta. Pues mi meta es llegar a vacunar a cientos de personas de este sector. ¿Qué estrategias voy a lograr? ¿Qué voy a planificar para llegar a cumplir o alcanzar esta meta? ¿No? Este es un concepto claro. Tenemos otro concepto, el que hace referencia al procedimiento a través del cual se toman las decisiones en un escenario determinado con el objetivo de conseguir varias metas, ¿no? ¿Qué procedimiento realizo? ¿Qué decisiones voy a tomar para alcanzar el objetivo, para conseguir una o varias metas, ¿no? Entonces, eso es importante que se conozca. A veces hablamos, sí, lo utilizó para tal, supongamos así en épocas de guerras, una buena estrategia para lograr ganar esa batalla, para lograr ganar esa meta. O decir lo contrario, no aplicó ninguna estrategia, por lo tanto no llegó a ninguna meta, ¿no? Entonces esto se usa mucho en la administración pública. La estrategia es un procedimiento para tomar decisiones en una determinada circunstancia. ¿Qué voy a hacer yo para, en esas circunstancias, llegar a esa meta y que todo salga ok? Es utilizada para alcanzar uno o varios objetivos definitivos. El objetivo es lograr esto, pues la estrategia, los pasos que voy a tomar, las decisiones para poderlos alcanzar. Una estrategia, dice, es el camino a seguir para alcanzar ciertas metas. Y la estrategia es un plan diseñado para alcanzar objetivos. Entonces,
Es importante que dentro de la administración pública ahora ya se habla de, de las estrategias, planificación estratégica. Yo planifico un trabajo y estoy a la vez viendo qué estrategias voy a utilizar para poder alcanzar esas metas. Y por supuesto, estamos involucrados todos los trabajadores de todos los niveles, auxiliares, administrativos, técnicos, directivos, niveles jerárquicos, jefes, etcétera, ¿no? Que ellos son los que van a liderar el personal de asesoramiento, como su nombre lo indica, va a asesorar cómo realizar el proceso de llegar a estas metas a través de las estrategias. Y nosotros, el personal de planta, quienes trabajamos en los órganos de línea, de apoyo, o en la misma jefatura, tenemos que cumplir para llegar y decir, pues, si no llegué al 100%, llegué al 99%, porque lo ideal es que lleguemos a las metas y las superemos. Esas metas que se han programado un año antes o 5 años antes en una institución. Los 6 pasos claves para la implementación de una estrategia. En primer lugar, definir los objetivos. ¿Qué objetivo voy a considerar dentro del trabajo que yo tengo? Si yo trabajo en una oficina de recursos humanos que tiene como función controlar al personal, su asistencia, puntualidad y su permanencia, es importante. En otras épocas, cuando no existía reloj marcador, cuando no existía el reloj biométrico u otros herramientas tecnológicas que ahora las tenemos, el personal llegaba, firmaba un papelito, se desaparecía y regresaba a la hora de salida. Nadie lo controlaba, el papel, entre comillas, aguantaba todo. Ahora no. Y eso es prácticamente a veces por uno en una institución de 100 personas, nos califican que la administración pública es pésima. Lo importante es llegar puntual, lo importante es cumplir y este control de asistencia, puntualidad. Yo asisto todos los días de lunes a viernes, ahí estoy diciendo la asistencia, puntualidad. Si mi ingreso es a las 7:30, pues por más tarde que quiera llegar, 7:29 tengo que estar en la oficina, porque 7:31 ya es tardanza y es un demérito para nosotros. Y lo más importante, la permanencia. Se han visto casos así como estos que firmaban, ¿no? En lugares donde el control no es, digamos, el adecuado, firmaban y se desaparecían y llegaban a firmar. La permanencia significa que si yo llego a las 7:30 y trabajo hasta las 4:30, tengo que estar en mi oficina, salvo, y eso lo realizamos muchos trabajadores de la administración pública, que tenga que coordinar, que tenga que supervisar, que tenga que llevar un documento, porque ahora ya no tenemos lo que anteriormente se llamaba portapliegos, o el conserje que le decía, oye, Pepe, ven, llévame este oficio acá al otro lado, a la otra oficina, al gerente tal o a la otra institución. Ahora ya no. Ya nosotros tenemos que hacerlo todo. Incluso poco a poco las secretarias quizás si no nos actualizamos, si no nos modernizamos, si no informatizamos nuestra labor, vuelvo a repetir, nos van a sustituir. Entonces, como les decía, hay varias acciones que debemos realizar. Y aquí en este caso, si yo trabajo en una oficina de personal, controlo la asistencia, la puntualidad y la permanencia.
Hay visitas inopinadas. Si no está el señor, ¿pero por qué? Ah, fue el jefe o la secretaria le dice, no, ha ido a llevar un documento. No, ha ido a tal sitio. Ha ido a coordinar, etcétera. Entonces, para eso también están las papeletas de salida por comisión de servicios. Y esa comisión de servicios, pues, el trabajador debe de recibir los pasajes de la institución a través de la oficina de tesorería, que es otra de las funciones, ¿no? Pagar los pasajes por comisión de servicios. Entonces, defino los objetivos, realizar una investigación adecuada. O sea, yo debo de investigar cómo es que debo de, para alcanzar una meta, realizar ciertas estrategias, de tal manera que logre prácticamente al 100% cumplir con esa actividad que en la meta me está indicando. Identificar todos los riesgos. ¿Qué riesgos voy a tener? Quiero llegar a tal lugar, pero ¿qué riesgo? Llegar a tal actividad, a tal meta, a tal acción. ¿Qué riesgos puedo tener? Uno, que no cuento con el personal suficiente. Dos, que tengo un montón de personas a mi lado, pero ninguno reúne las condiciones. Tres, quizás no hay dinero o presupuesto. Cuatro, no hay apoyo, no hay identificación. Entonces son riesgos que no me van a permitir llegar a cumplir una meta. Programar todos los hitos. Eh, ¿De qué, digamos, a qué lugar, a qué oficina, a qué instancias debo yo, digamos, recorrer para lograr una buena estrategia y, por supuesto, cumplir con la meta? Entonces, debo de programar toda una serie de actividades que le podemos denominar los hitos a seguir. Asignar tareas. En la administración pública, mucho usamos la palabra delegar. Hay acciones que no podemos delegar, son indelegables. Por ejemplo, un jefe, salvo que uno de los trabajadores tenga la misma, eh, ¿qué te digo? Los requisitos, el perfil, yo le podría encargar la jefatura, la dirección, las gerencias, pero las responsabilidades no se delegan. Las responsabilidades son del jefe. Cualquier acción o mala acción que se cometan, los titulares son, en este caso los jefes, son los responsables, que quizás digan, bueno, es una responsabilidad compartida, el hecho de que se perdió un presupuesto, que no se cumplió oportunamente con presentar una información, entonces nuestra institución ha sido sancionada. ¿Pero por qué? Porque el técnico no hizo el informe, porque el jefe no lo elevó oportunamente, o porque no hubo dinero para poder viajar y sustentar, no ese pedido o ese informe. Entonces, la asignación de tareas es uno de los pasos importantísimos para implementar una buena estrategia. Y asignar recursos útiles, que ya lo hemos visto en todos los anteriores puntos. Por ejemplo, ¿qué recursos útiles voy a necesitar? Recursos humanos, recursos materiales, recursos informáticos y, en fin, todos aquellos eh, que nos van a permitir implementar una buena y excelente estrategia. ¿Cuáles son los pasos para el proceso de planificación estratégica? ¿No? Hemos hablado que una de las funciones principales de la administración pública es planear, planificar. Entonces, uno de los pasos importantes es determinar tu posición estratégica. Esta fase preparatoria allá en el camino
para todo el trabajo futuro. Mi posición estratégica, ¿no? ¿Cuál va a ser? ¿Soy un profesional adecuado en esta oficina? A veces encontramos nosotros que hay muchos profesionales que están en X oficinas, pero no les corresponde estar ahí. Una cosa es tener la profesión, tener la maestría, tener el doctorado, pero lo más importante es qué función yo voy a realizar. Una cosa, como vuelvo a repetir, son los grados, los títulos, y otra es la experiencia. Por ejemplo, si yo aplico toda esta experiencia, digamos que tiene una secretaria, una experiencia envidiable, 25, 30, 40 años que tenemos a secretarias, que conforme se ha ido modernizando el Estado, ellas se han ido modernizando. Ya pueden llegar a tener 70 años para jubilarse y ahora no vamos a quedar hasta los 75 años, de acuerdo a las nuevas normas, y están al día en todo, son ejemplos. Y hay casos, sí, lo contrario, que no quieren aprender nada, le tienen miedo a la computadora, cuando recién hace 10 o 20 años, si ellas tenían todavía 5 o quizás más años de servicio, entonces les daba miedo, como cualquiera, algo que es nuevo, moderno, siempre hay un temor, pero si nos capacitan. Y no hay que esperar que la institución nos capacite. Es obligación, eso sí, ¿eh? Es obligación cuando uno ingresa que la institución te capacite. No necesariamente que te mande a capacitar a otro lugar. Simplemente dentro de la misma organización se realizan pasantías, se realizan, digamos, entrevistas, se hace lo que llamamos asistencias técnicas y allí vamos aprendiendo y vamos a teniendo experiencias. Entonces, eso es lo que nos va a permitir, digamos, conocer bien estas funciones y desarrollarlas por lo tanto. Priorizar los objetivos, el punto 2. ¿Qué objetivos tengo para llegar a, a una buena, llegar a una buena meta, a las metas programadas? Ejecutar y gestionar el plan, que ese es más lo ideal, que no quede en papel, en un simple informe, sino que lo ejecutemos. Y todo plan de trabajo tiene un cronograma que ya le hemos dicho, un cronograma que nos va a decir en qué fecha, en qué lugar, con cuántas personas voy a desarrollar determinada actividad. Esto también nos va a permitir revisar y modificar el plan. Todos los planes que realicemos, digamos, en papel o en la computadora y lo presentemos, son lo podemos perfeccionar. Para eso lo modificamos previa revisión y podemos nosotros presentarlo nuevamente indicando que se ha revisado y se han encontrado algunos errores y por lo tanto estoy modificando. Normalmente eso sucede en todas las administraciones. Nadie es perfecto y también no solo por error modificamos, sino también modificamos porque las normas se actualizan. Por ejemplo, si tenemos una directiva XY, mañana se modifica porque el artículo 5, 6 y 7 prácticamente tiene ya otro contenido, entonces estamos modificando la norma. La norma 16, la directiva 16, modificada con resolución jefatural, directoral, etcétera, número 25, modificada en tal fecha. A veces se modifican
Después de muchos años, se modifican a los meses o también a los días. Todo depende de que el equipo, quien realiza esas normas o directivas, esté abocado en todo lo que significa el conocimiento de esto, ¿no? Hay, por ejemplo, personal especializado, sobre todo abogados, que permanentemente están revisando las leyes que se aprueban y se conocen a través del diario El Peruano. Entonces, sale un nuevo decreto que modifica inmediatamente, ellos tienen también que modificar las normas institucionales, ¿no? Entonces es importantísimo esto, ¿no? Y la fuente le he colocado ahí, las estrategias, muy importante, y por supuesto también a través de Internet. Miren cómo es que a través de estos aplicativos, a través de la informática, nosotros conocemos y no solo la parte teórica de lo que puede suceder aquí en nuestro entorno local, regional, sino nacional e incluso internacional. La administración pública se desarrolla en podríamos decir, en todo el mundo. Tenemos instituciones públicas porque dependen del Estado y su función más importante es brindar servicio. Y a la vez también tenemos instituciones privadas que, cuyos dueños, por ejemplo, en el caso de los bancos, son consorcios internacionales, consorcios de familias importantes de abolengo, etcétera, que han invertido en crear o fundar instituciones, pero instituciones privadas, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, estamos terminando con este tema número 4 y pasamos dentro del mismo curso, la secretaria y la administración de una institución u organización, a lo que es en el punto 5 la productividad y eficiencia secretarial. ¿Qué relación existe entre productividad y eficiencia? La productividad consiste en realizar más trabajo en el mismo periodo de tiempo. Y la eficiencia consiste en realizar la misma cantidad de trabajo, pero en menos tiempo. Por lo tanto, la productividad y eficiencia están relacionadas. Si yo trabajo 8 horas diarias, entonces la productividad indica que he realizado más trabajo en las 8 horas, o sea, estoy produciendo más, pero la eficiencia me dice que en esa misma cantidad de trabajo que yo he realizado, lo puedo hacer en menos tiempo, o lo he realizado, digamos, es eficiente, dice. Esa persona es eficiente, o esa institución no es eficiente. ¿Por qué? Porque ha realizado ese trabajo, pero en menos tiempo. No, la productividad significa realizar yo un trabajo, más trabajo en las 8 horas, pero la eficiencia significa realizar ese mismo trabajo, pero en menos horas. Ambas están relacionadas. Entonces nosotros podemos decir, la institución, la gerencia, la alcaldía es excelente en productividad y es eficiente. Entonces estoy indicando, y aquí es importante que en ambas participa directamente el empleado o el servidor público. Y por supuesto, dirigido o liderado por el jefe, el gerente, el alcalde o el rey. Cuando hablamos de productividad, es simplemente un resultado. He producido 100, por ejemplo, si realizo supervisiones, 100 supervisiones en medio año, a tales, por ejemplo, si trabajo en una municipalidad, supervisiones a los mercados. Y la eficiencia incluye un control de calidad integral.
Son 100 supervisiones que las ha realizado en 6 meses y la eficiencia, la productividad y la eficiencia que esas 100 las he realizado en menos tiempo. Entonces, hay producción y hay eficiencia. ¿Ya? Recordemos que la productividad es cumplir en esas 8 horas con mayor trabajo, pero la eficiencia es que esa gran cantidad de trabajo yo la puedo hacer en menos horas. ¿Qué significa la productividad en resumen? Es la capacidad de desarrollar tareas en determinado tiempo y con cierta cantidad de recursos asignados que tiene nuestra institución. Aquí sí también es muy importante. Nosotros podemos decir, es improductiva esa institución. ¿Pero por qué? No nos explicamos. Pues porque no tiene los recursos asignados. Yo tengo mi personal, les estoy pagando, pero no tienen computadoras, no tienen el material. Hemos encontrado nosotros en algunas instituciones públicas que ni lapicero les entregan. Andan prestándose entre ellos papel, préstame 10 papeles a 4, ya te lo devuelvo a fin de mes. Solicitamos o solicitan ellos permanentemente que les compren eh, equipos porque no tienen o están obsoletos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser productivos si es que la autoridad no nos atiende con estos recursos? Ni en recursos humanos, por ejemplo. Ahora ya se acostumbra, antes en una institución pues había personal de limpieza, habían conserjes, etcétera. Ahora ya no podemos contratar eso. Están los service, está el personal de vigilancia, o sea, la empresa privada, y en buena hora te apoya. Pero se necesita un personal, como decir, de planta que esté permanentemente las 8 horas de trabajo para que nos apoye en nuestras actividades. Por ejemplo, puede haber un vigilante, pero este vigilante no nos puede ayudar en nada. En cambio, un conserje sí, va a abrir la puerta, va a llevar un documento, traer otro, decirle anda al correo o anda a tal lugar, paga esto al banco, etcétera. Y de igual manera con un personal service tampoco le podemos indicar. Ellos cumplen, dicen, bueno, mi función es hasta acá nomás y yo ya no lo otro, entonces díganle a mi jefe. Entonces, hay cosas que no podemos y realizar porque no tenemos los recursos, un recurso de personal, como el caso que los estoy indicando, recursos económicos. El presupuesto es tan bajo en las instituciones públicas que no nos permiten comprar computadoras y si las compran, pues en una institución donde hay 10, asignan solo 2 computadoras. No tenemos presupuesto, indican no hay presupuesto. Entonces, ¿cómo es que se nos exige o exigimos que sean productivos los trabajadores si no pueden desarrollar las tareas en un tiempo determinado y con los recursos asignados que tiene nuestra institución? ¿No? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué? Porque en una evaluación a nosotros nos pueden alcanzar un memorándum o yo como jefa puedo alcanzar un memorándum. No cumplió, ¿por qué no cumplió? Por X, Y o Z. Y a veces no se justifica, ¿cómo que por X, Y, Z? X, tienes el tiempo suficiente. Y, tienes tu computadora. Z, pues estás capacitada. Entonces, ¿qué has producido tú de acuerdo a tu manual de funciones? Entonces, vuelvo a indicarles, no hay que descuidar esto. No confiamos nosotros de ir, cumplir, estamos llegando puntualmente todos los días, estoy permanentemente en mi oficina o estoy yendo de una oficina a otra a conversar.
o a vender por allí caramelos o a vender algunos productos, porque en realidad el sueldo es tan bajo que tenemos que apoyarlo, pero no hay que procurar no hacerlo en horas de trabajo. Esperar la hora de refrigerio, esperar la salida, o decirle, mira amiga o amigo, te voy a, ¿no? O anda a casa y ahí te tengo para que veas un pedido, o en el correo personal nos atrasamos. Entonces la permanencia es estar en la oficina, pero trabajando. Podemos encontrar quizá, ¿no? Que no tengo conocimiento claro, no he recibido quejas de decir, bueno, este trabajador entra, está todo el día durmiendo, está todo el día en el Face, está todo el día chateando. Entonces, tener muchísimo cuidado, por favor. La secretaria, pasamos al siguiente punto, los indicadores secretariales. Es importante conocer qué es un indicador para ver si es que verdaderamente como secretarias, asistentes o trabajadores administrativos estamos cumpliendo. Nos indica aquí, en este caso, valga la redundancia, un indicador, dicen, es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Una herramienta. El indicador, una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Brinda una señal relacionada con una única información. Indicadores, por ejemplo, en encuestas de salud, en encuestas que tienen que ver con educación, en encuestas que tienen que ver con comercio, etc. Los indicadores pueden ser cualitativos, pueden ser cuantitativos y son los indicios que me están diciendo que esta situación que se encuentran los niños con anemia, porque no económicamente los padres sin empleo y por lo tanto la canasta, no tienen para cubrir la canasta familiar diaria. O aquellos niños alejados, analfabetos, ¿por qué? Porque no hay escuela cerca, no hay medio de transportes. Entonces, estas herramientas que son los indicadores nos van a dar señales de esta situación, actividades o también de los resultados de determinadas, digamos, acciones y en este caso particular, situaciones, actividades o resultados. Los indicadores que nos muestran son medios, ¿no? Este es un segundo concepto, instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto y en qué medida se están logrando los objetivos estratégicos. ¿No? Habíamos visto en el anterior, en otra palabra dice son herramientas. Aquí estamos hablando lo mismo, medios o instrumentos o mecanismos que me van a permitir evaluar hasta qué punto estoy logrando los objetivos estratégicos. Mi objetivo es que los archivos estén plenamente organizados, los archivos secretariales. ¿Cuáles son mis indicadores? Habrá un indicador que tenga que ver con el personal, con la secretaria y el asistente. ¿Estará capacitado dentro de sus funciones? ¿Las estará cumpliendo? Porque es una función importante el organizar la documentación. ¿Tendrá el presupuesto como para que la institución le compre los archivadores de palanca o los anaqueles de ángulo reanudado o los estantes? Entonces, prácticamente eso nos va a permitir evaluar si estamos llegando a objetivos estratégicos. Les había dicho también cuando estábamos hablando de la función de la administración pública, la planificación, planeamiento, elaborar un plan operativo institucional y en el caso de las secretarias o quienes manejamos documentos, elaborar un plan anual de trabajo archivístico. ¿Qué voy a realizar en un año? Voy a realizar transferencias documentales,
voy a realizar eliminaciones, capacitaciones, coordinaciones con el ente rector, voy a elaborar planes, voy a elaborar directivas regionales o institucionales. Entonces, yo puedo poner 10 actividades, pero estoy trabajando solita en la oficina. ¿Creen ustedes que voy a poder cumplir estas 10 actividades? Y encima tengo una computadora obsoleta. Tercero, le pido a mi jefe que me compre un estante o que me asigne más archivadores de palanca. No tengo material, estoy prestando. Entonces, ¿creen ustedes que voy a poder cumplir esas 10 actividades? Entonces, hay que ser realistas. Si estoy sola en una institución y que tengo que realizar ese plan de trabajo y no me han asignado personal, pues en vez de 10 actividades, programo la mitad y programo aquellas donde yo particularmente voy a trabajar. No puedo colocar, implementar con computadoras, el local, etcétera, porque de mí no depende. Entonces, ¿para qué voy a colocar algo que no me van a atender? Al final va a ser negativo. Y lamentablemente, en muchas de las instituciones, y por eso que nosotros capacitamos, ¿no? Antes que culmine el año, para que elaboren un buen plan anual de trabajo archivístico, de tal forma que la evaluación sea positiva. Cuando el personal está capacitado y conoce qué actividades va a realizar, conoce cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus, el llamado fortaleza, oportunidades, debilidades y las amenazas. Conociendo eso, podemos elaborar un buen plan, en este caso anual de trabajo archivístico, para quienes trabajamos en archivo, para quienes trabajan en otras áreas, un plan operativo institucional o un plan de trabajo anual, ¿no? Entonces, estos indicadores son los medios o instrumentos o mecanismos para evaluar hasta qué punto se está logrando estos objetivos. Entonces, para que sea positivo, por favor, hay que ser también reales. ¿Cómo se mide el desempeño de una secretaria? Cuando hablamos de medición, estamos hablando también acá de indicadores que nos permiten medir el trabajo de la secretaria. Actualmente, cuando uno elabora y vas a postular a una oficina o una institución, te piden el, el TDR, que son los términos de la referencia. Tienes o debes de tener el perfil para trabajar en esa área, en esa institución. Entonces, ¿cómo vamos a medir el desempeño de aquella persona que ingresó recién, que ya tiene meses, que ya tiene años incluso? A través de, dice, las siguientes acciones te ayudarán a medir el desempeño del personal administrativo, ¿no? En una forma completa, eficaz y oportuna. Seguimiento y consecución de los objetivos. Como ustedes pueden ver, los objetivos son importantísimos en la administración pública. Una comunicación eficaz, comunicación que tenga que ver con lo que son las coordinaciones que debo de tener con mi jefe inmediato, que debo de tener con mis compañeros, porque se van a convertir en aquellos que me van a permitir formar un equipo de trabajo. Y si ese equipo de trabajo no está bien consolidado, no está debidamente capacitado, prácticamente no voy a cumplir con los objetivos. Entonces, para poder cumplir con los objetivos, debo de tener esta comunicación eficaz con mis jefes, mis compañeros, coordinaciones con otras oficinas, con otras instituciones, con otras áreas, e incluso coordinaciones también con la comunidad, si es que yo voy a brindar un servicio donde la comunidad
o la población de mi entorno va a apoyar o va a participar. Capacidades de orientación y consulta. Si yo no conozco la institución, si yo no conozco mis funciones, ¿cómo voy a orientar al público? Me consultan algo, no voy a saber responder. Y hemos encontrado, con personas, ¿y qué labor realizas acá? ¿Y qué funciones tiene la oficina? No sé, soy nueva. ¿Cuántos meses tiene? Ya tiene 8, 10, un año, y no conoce por completo. Hay personas que tampoco son aparentes como para ganarse amistades dentro de los compañeros de trabajo, y eso es bueno porque te van a permitir en las conversaciones que te cuenten sus experiencias, que te animen a tu capacitación personal, si es que no es una capacitación institucional, que tú misma puedas participar ahora a través de estos eventos virtuales, es importantísimo. Estamos ya en una etapa en que la meritocracia se está aplicando a través del servir, ¿no? Para quienes trabajamos en el Estado, sobre todo para los que recién van a ingresar, que recién salieron de la universidad, salieron de un instituto, de una academia, de una escuela, y van a postular a la administración pública, por favor, estén siempre y permanentemente capacitados. Siempre nos van a pedir que nuestro currículum u hoja de vida esté actualizado. ¿Qué significa? Que voy a tener que presentar de los últimos 3 o 2 años mi capacitación. Pero hay capacitaciones al igual como cuando uno presenta un título que puedes tener 15, 20, 30 años de profesional, que son válidos. Pero una capacitación sobre determinada labor, sí es oportuno que permanentemente estén actualizados. Entre una secretaria que presenta una capacitación que la tuvo hace 10 años y otra secretaria joven que presenta una capacitación de hace un año, lógico, la señora de acá tendrá toda la experiencia, pero no está actualizada. Sin embargo, la señorita de aquí, ¿no? Que en el año ha recibido varios cursos y los cursos son permanentes, son continuos, son el curso 1, 2, 3 y llegamos hasta digamos, la versión 10ª incluso. Entonces, eso prácticamente es una puerta de entrada para que podamos nosotros laborar en X institución. Y al tener conocimiento, estar actualizado, podemos nosotros orientar al público y dar respuestas a las consultas. Recuerden siempre que la administración pública está para servir a la comunidad en general. Habilidades críticas. ¿Qué habilidades debe tener la secretaria? El día de ayer habíamos visto las habilidades propias de una secretaria. Tener, digamos, el control, conocer la institución, conocer los documentos, tratar bien al personal, comportarse, ¿no? Realizar las funciones. Pero acá cuando hablamos de actividades críticas nos estamos refiriendo a cómo manejar situaciones, cómo salir de situaciones que se puedan presentar a nivel de oficina o a nivel institucional. Cuando la secretaria es asistente ejecutivo, la secretaria ejecutiva es asistente ejecutivo de un gerente, de un director o un jefe, tiene que estar, debe de tener conocimientos, estar actualizada y sobre todo ser proactiva. Cultura organizacional
ética e integridad. Cuando hablamos de cultura organizacional, pues lógico, ahí lo está diciendo, conocer de qué manera, digamos, la organización donde yo estoy trabajando pueda, digamos, estar, yo sobre todo que trabajo allí en esa organización o ustedes, debemos de conocerla de tal manera que tengamos esa cultura de organizacional de la institución. La ética, que tiene que ver con los valores que tengamos nosotros y que lo traemos de nuestra familia, de nuestro hogar, aplicarlos a la institución. Decimos, somos éticas, somos responsables, somos confidentes, guardamos secreto, así el documento no sea confidencial ni secreto, nosotros no podemos publicar ni decir, hoy he elaborado un memorándum que te va a llegar mañana, o el jefe ha sido sancionado, ya mañana lo procesan. No, la secretaria debe ser íntegra en todos sus niveles. El liderazgo y la iniciativa, ¿no? Que habíamos visto también. Un jefe o un director puede dirigir, jefaturar, pero no es líder. Líder es que tú con tu ejemplo decía, dice, lidera esa institución. Por lo tanto, hay un equipo de trabajo que está a cargo de este líder, está a cargo. Y en este caso, por ejemplo, el liderazgo de la secretaria ejecutiva, el liderazgo que tiene la secretaria de gerente del jefe, va a significar que el resto de las secretarias trabajan tan igual como ella, con sus diferentes jefes. Y tener, por supuesto, iniciativas. La iniciativa para organizar la oficina, modernizarla. Iniciativa de darle a conocer a su jefe, mire jefe, nosotros, ¿qué le parece? Queremos apoyarlo y para eso necesitamos esto, lo otro. Entonces, al dar esa iniciativa, los jefes les va a gustar y va a decir, ya, chicas o chicos, no se preocupen, jóvenes, yo voy a ver de qué manera hablo con el gerente general o con el directorio o hablamos con un ministro incluso para que nos puedan asignar mayor presupuesto para que ustedes puedan, pues, lograr o firmar convenios, en este caso con universidades, si es que quieren estudiar una carrera. Entonces a eso se ha realizado en varias regiones. Jóvenes, incluso ya señoras que tenían muchos años, ahora son profesionales. ¿Por qué? Porque sus jefes han firmado convenios con los rectores de las universidades, pero por iniciativa de ellas. No el jefe dijo, bueno, ustedes no tienen todavía profesión, no, no, partió de los trabajadores que empezaron a, digamos, a conversar, mira, ¿qué te parece ahora que se está evaluando? Vamos a ingresar al servir. La meritocracia es importante, mientras mayor conocimiento, mientras tenga una profesión, una maestría, un posgrado, etcétera. Entonces, pues hay que decirle a nuestro jefe, y yo me encargo de eso porque soy la líder de usted, decirle que firme un convenio con una universidad y que podamos estudiar, no gratuitamente, pero sí a menor, el pago mensual, no menor a lo que normalmente se cobra, ¿no? Entonces, eso es importante, jóvenes, que ustedes, digamos, o en este caso secretarios, asistentes, tengan ese liderazgo. El liderazgo y la iniciativa para determinado trabajo, para determinada acción, para
incluso procedimientos que se van a realizar dentro del plan anual de trabajo o su plan operativo institucional. ¿Cómo se mide el desempeño de una secretaria, no? Continuamos a través de sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de la secretaria? Organizar, se supone, los documentos, organizar la agenda del jefe, organizar actividades, controlar y efectuar el seguimiento de la agenda. Entonces, la agenda es una herramienta, podemos decir, de la secretaria. Cuando el jefe la llama a la secretaria lo primero que debe de acercarse es con la agenda y su lapicero a la mano. Entonces el jefe le va a decir, mira, ha llegado este documento, entonces toma nota, vamos a ejecutar esto, lo otro, vas a elaborar tal documento, vas a coordinar, vas a llamar, basta, etcétera. Y la secretaria, una vez que ha recibido esas órdenes, entre comillas, ¿no? Las responsabilidades que le está dando su jefe, ella tiene que hacer el seguimiento de lo que ha anotado en la agenda del jefe. Recuerden que en la agenda se anota lo que diariamente y por horas debemos realizar las secretarias a pedido de nuestro jefe o a iniciativa de nosotros mismos. En la agenda puedo colocar cita o visita de tal autoridad o a tal institución que mi jefe va a realizar. E a- inmediatamente hacerle recordar al jefe. Dice, jefe, son las 11 de la mañana y recuerde que a mediodía usted tiene que estar presente en la ronda de trabajo o esperar que va a llegar tal personalidad, tal usuario incluso, un usuario común y corriente como nosotros, usted lo va a tener que atender. Entonces, también una de las funciones es el ingreso y salida de los documentos y correspondencias del despacho del jefe inmediato. Pues yo soy secretaria de un administrador. Voy a recepcionar y le voy a dar salida al documento. Si trabajo en una oficina donde el 100% son documentos físicos, pues voy a recepcionar el documento, colocarle el sello de recepción que es importantísimo. El sello de recepción nos indica el número que corresponde el documento que lo estoy recepcionando, la fecha, la hora, que es importantísimo, y el número de folio. Realizo ese ingreso del documento, lo derivo al área correspondiente, previa, por supuesto, eh, derivación de mi jefe, que me indica páselo a tal persona o a tal área, y le voy a dar salida a ese documento con un informe que sea de mi jefe inmediato o de algún funcionario o de algún trabajador. Entonces, recepción el ingreso y salida de los documentos y la correspondencia general. Si trabajo en una oficina donde el 100% de los documentos son informáticos, que se ha utilizado la tecnología a través de un sistema de gestión documental, pues también como secretaria voy a recepcionar el documento, lo voy a derivar a la persona indicada y a través de mi jefe voy digamos, a contestar el documento. El jefe me dice, contéstale al rector sobre tal y tal cosa y yo como secretario asistente debo de redactar. En algunos casos proyecto la redacción. El jefe antes de firmar lo revisa y si hay un error ortográfico,
si hay un error de redacción, porque también ayer les dije que es importante que ustedes conozcan cuáles son los documentos oficiales en la administración pública, cómo redactar esos documentos. Y lógico, como secretaria, yo estoy contestando a través de la documentación física o a través de la documentación vía internet usando las nuevas tecnologías de información y comunicación, que son las llamadas TIC. Así que el desempeño de la secretaria también se mide con estos indicadores o estas herramientas. Pasamos ya. ¿Cuáles son las tareas principales de una secretaria o de un asistente o un auxiliar de secretariado? ¿No? De acuerdo a digamos, al perfil, estoy yo trabajando en determinada oficina. ¿Sí? El registro y archivo de documentos. Yo voy a registrar toda la documentación que ingresa, la voy a contestar como secretaria o mi auxiliar lo va a hacer realizar. Antes, por ejemplo, estaba la secretaria en una oficina y tenía el asistente y la secretaria ejecutiva le decía, la secretaria le decía, pues contéstame al auxiliar, elabórame esta documentación y la secretaria ejecutiva la revisaba y se le entregaba al jefe para que la firme. Entonces, ella va a registrar y al dar respuesta a la documentación, luego la va a archivar. Normalmente, si es en físico, el original va al destinatario y ella se queda con la copia. Y ambos son importantísimos, tanto el original como la copia. Atender llamadas es otra de las tareas importantes. Si en una oficina hay más de 2 trabajadores, la única autorizada para atender las llamadas telefónicas es la secretaria. Salvo que la secretaria tenga que ir a una oficina o salió de comisión al seguro, etcétera, pues dejará a alguien, ¿no? Para que conteste cada una de las llamadas que ingresan. Estas llamadas pueden ser del público, estas llamadas pueden ser de otros jefes o estas llamadas pueden ser de algún trabajador. Y quien contesta, en este caso que es la secretaria, sabe dar respuesta a estas llamadas, a estas preguntas que realiza. Imagínense si por cada llamada se va a acercar diferentes trabajadores, nadie va a dar razón mejor que la secretaria titular de la oficina. Gestionar los correos electrónicos y el correo físico. La secretaria debe de tener un directorio y anualmente o permanentemente debe de actualizarlo. Normalmente, en los primeros días de que se inicie el año, la secretaria llama a todas las instituciones y pregunta si el señor, el abogado, sigue siendo jefe de la institución y le van a decir sí o no. Entonces, cuando le contestan que no, ella va a tener que preguntar, por favor, indíqueme quién es, y anota y prácticamente está actualizando el directorio. Pero no solo va a quedar en actualizar el directorio colocando el nombre, sino le va a decir al jefe, mire, ha ingresado un nuevo alcalde, por ejemplo, cada 4 años. Hay que felicitar, o debe usted felicitarlo. Ya está la carta acá, fírmela. Entonces el jefe va a ver el nombre de la actual autoridad, del actual jefe, del actual gerente, y lo saluda, y este gerente que va a recibir va a tener también su directorio actualizado y va a conocer a
jefes de otras instituciones o incluso de oficinas. Llevar el control de la agenda de la oficina y coordinar reuniones, citas y eventos, ¿no? Esto también es importante de que en la agenda del jefe institucional va ella o él a anotar todo tipo de reuniones de trabajo, citas empresariales, institucionales y los eventos que va a asistir o como participante o va a asistir como funcionario para inaugurar, clausurar o si ha organizado su oficina determinado evento, pues va a tener que estar sentado presidiendo esa determinada, digamos, reunión o actividad. Redactar oficios, documentos y reportes. Importantísimo, ¿no? Que les decía, permanentemente la secretaria tiene que saber los tipos de documentos que se generan en una institución. Oficios, memorándum, informes, resoluciones, decretos, directivas, etcétera. Ella tiene que conocer obligatoriamente de todos estos tipos documentales. Aunque no elabore su oficina, pero llegado un momento, va a llegar este tipo de documental a sus manos para que ella a su vez los tramita o remita a sus jefes. Entonces, redactar oficios, memorándum, informes, documentos en general y reportes de determinadas actividades. Interactuar con visitantes y brindar atención a clientes. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque la secretaria debe de tener carisma, debe tener modales, debe de tratar bien al visitante, que este visitante puede ser un funcionario, puede ser un trabajador o puede ser un miembro de la comunidad en general, un vecino, digamos, de la ciudad, y brindar la atención a todos los clientes. Ahora, por ejemplo, los usuarios son llamados clientes de la institución. ¿Por qué? Porque la institución pública brinda servicio. Por ejemplo, una universidad pública va a brindar servicio de educación. Un hospital va a brindar servicios de salud. Una empresa, una gerencia, por ejemplo, de transportes, de agricultura, un proyecto especial va a brindar un servicio de acuerdo a las funciones que tienen. Entonces, la secretaria tiene que saber, ¿no? Como le digo, no solo funciones de su oficina, sino de otras oficinas para poder ella conversar, interactuar con visitantes, trabajadores y brindar la atención a los clientes. Saberlos escuchar y saber contestar ante determinada pregunta. Recuerden que ustedes son, digamos, la puerta de entrada de la institución, primero de la oficina y luego de la institución. Van a decir, claro, cuando ya llegan a jefatura, a la alta dirección o al jefe inmediato, van a decir, sí, la señorita María nos atendió muy bien, ya nos ha explicado, ya conocemos su institución, hemos acordado, hemos coordinado y ya venimos a agradecerle. Entonces, ya el jefe ya no necesita explicarle más, ni la persona que ha sido atendido por la secretaria, simplemente que prácticamente ya está, la secretaria ha resuelto todo esto, ¿no? Ha facilitado y en el menor tiempo el jefe ha atendido a estos visitantes porque la secretaria ya ha asumido con parte de lo que significa una tarea principal diaria que debe de tenerla. Sí. Funciones de la secretaria, ¿no? Que estamos ya terminando con esta parte. Va a planificar las agendas. La agenda, como le digo, diaria. Quizás el jefe de aquí a 3 meses tenga una actividad, ella ya en la agenda ya las está colocando, está planificando qué acciones va a realizar.
Va a coordinar viajes en el caso que su jefe tenga que salir de comisión, tenga que realizar actividades, coordinaciones entre áreas afines, visitar a ministros, visitar a jefes, ir al Congreso, etcétera. Entonces ella, como secretaria o asistente, va a tener que coordinar toda esta agenda. Y no solo los viajes y actividades de la unidad o de la oficina, ¿no? También va a realizar reservas y planificación según la naturaleza de la oficina, según la naturaleza de cada actividad, verificando el cumplimiento de objetivos para los usuarios y optimización de los recursos. Entonces, aquí es importantísimo antes de llegar a esta etapa, estamos ya prácticamente para culminar esta segunda fase de que si nosotros que trabajamos en determinada institución, si no conocemos nuestras funciones, nuestras responsabilidades, si no conocemos nuestras, digamos, habilidades, etcétera, no vamos a poder cumplir con llegar a las metas. Así tengamos nosotros todas las, digamos, los recursos asignados. De igual manera, si yo tengo todas las intenciones, tengo toda una vocación especial, y si no tengo los recursos de personal, de mobiliario, equipamiento, de material, tampoco voy a poder lograr cumplir las metas que tengo en el plan o en el manual de organización o funciones o en el plan anual de trabajo. Y finalmente, en el tema número 7, vamos a tratar el tema de la gestión documental. Prácticamente es el último tema asignado para el día de hoy. Es un tema importantísimo, como lo indiqué, sería ideal que tengamos este tema especial de un par de días, porque en realidad esta gestión documental es la que se viene realizando en todas las instituciones públicas. En todas tenemos, está normado, ya nosotros desde el año 2018 estamos en la política cero papel, desde el año y antes del año 18 estamos obligados, la administración pública, ya, digamos, implementar todo lo que es la firma digital. Estamos ya en un gobierno electrónico donde con el tiempo todo va a ser digital. Ahora estamos en un porcentaje, digamos, que va creciendo todo lo que significa dejar el papel, dejar, digamos, de lado todo lo que es la documentación en físico, ¿no? Entonces iniciamos este tema de gestión documental. No sé si habrá alguna pregunta antes de empezar, ¿sí? No hay todavía. Bueno, lo vamos a dejar para luego, para la media hora. Entonces continuamos con este tema número 7. Cuando hablamos de gestión documental, estamos hablando del conjunto de normas, de técnicas y buenas prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo recibidos y creados en la entidad, ¿no? Entonces, normas técnicas y buenas prácticas. Esto es importantísimo. La gestión documental facilita la recuperación de información, determina el tiempo que los documentos deben de guardarse, elimina los que ya no sirven y asegura la conservación a largo plazo de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. Este concepto de gestión documental está dado en una directiva del gobierno regional de Lambayeque que ha sido modificada cada año. Y como les había indicado, el archivo, o en este caso el gobierno regional de Lambayeque, es líder en lo que significa
la gestión documental aplicada en toda la administración pública regional y se ha replicado en varias regiones e instituciones. El sistema, esta gestión documental tiene un sistema que es una aplicación. Ahora ya hablamos de aplicaciones informáticas, ¿no? Que forma parte del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, del SIGA regional, que es una multiplataforma, ¿no? Desarrollada en entorno web y con soporte Linux, creado para administrar el proceso de gestión documental, ¿no? Entonces, para los especialistas, ellos han tenido que crear esta aplicación informática de tal manera de lo que antes llamábamos trámite documentario, pues ahora es un sistema de gestión documental. Por ejemplo, en los gobiernos regionales, ya no existen oficinas de trámite documentario, sino oficina de gestión documental, dirección de gestión documental. ¿Por qué? Porque por allí van a ingresar la documentación, pero ya teniendo otras características. Y estas características prácticamente son las características que tienen que ver con el sistema informático. Personal especializado, capacitado, personal capacitado, computadoras o laptop de última tecnología, la aplicación o los aplicativos para cada una de las actividades y en este caso para la gestión documental tenemos un aplicativo o una aplicación informática especial digamos, atender el ingreso o registro de documentación que prácticamente o diariamente vamos a recibir a través de este sistema de gestión documental. El SIGEDO, que son las siglas de gestión documental. El SIGEDO, siglas Sistema de Gestión Documental o Sistema de Gestión Documentaria. Cuando ustedes ingresan a la página del Gobierno Regional de Lambayeque van a encontrar este icono. Aperturan o ingresan a este icono y allí empiezan a tramitar la documentación, empiezan a recibir, leer si hay respuesta de lo que ustedes han tramitado, pueden hacer el seguimiento en qué oficina se encuentra su archivo o su documento, perdón, y esto lo pueden hacer incluso desde su casa. En la época de la pandemia, se dio bastante énfasis a el trabajo remoto. ¿Recuerdan ustedes? Se aplicaron o se instalaron las mesas de parte virtuales, de tal manera que este sistema de gestión documental ha ido, digamos, actualizándose. Ahora estamos en la versión número 3. Cuando uno ingresa a la página, como les estaba comentando, a la página del gobierno regional, tenemos que entrar no al internet, sino al intranet. Intranet significa un internet interno en la administración pública, en este caso, administración regional. Aquí indica selecciona la aplicación para ingresar. En el SIGA regional, si nosotros queremos ingresar acá, es para, por ejemplo, pedir permiso por comisión de servicios y allí ingreso mi papeleta. A través del SIGA regional también, hasta antes de la pandemia, ingresábamos nuestra entrada y salida de la institución, marcábamos la entrada y salida del refrigerio. Entonces, 4 veces ingresábamos allí. Luego, en el SIGEDO, que es el Sistema de Gestión Documental versión 2, hemos estado muchos años y a partir del año 18 ya estamos aplicando el sistema de gestión versión 3.0. Este sistema de gestión prácticamente
lo hemos realizado o lo venimos realizando de una manera obligatoria desde septiembre del año 18. Se capacitó no solo a las secretarias para que reciban los documentos, sino a los jefes, porque ya nosotros teníamos que usar la firma digital. Esta versión es la política cero papel, que todo se hace a través del sistema de gestión documental. Se ingresa la documentación. Si esta documentación tiene muchos folios, pues adjunto o indico tantos folios y dejo la documentación en físico, en mesa de parte. Pero si es virtual, lógico, tengo que escanear la documentación y presentarla para que a quien va dirigido pueda leer por completo el documento. Esta versión 3 la venimos aplicando, como vuelvo a repetir, ya hace cuatro años exactamente, antes de la pandemia. El aplicativo denominado Sistema de Gestión Documental, que es el SIGEDO, es una herramienta tecnológica que facilita, agiliza y automatiza el trámite documentario, permitiendo realizar los siguientes procesos. Entonces, estén claros en esto. Es un aplicativo denominado Sistema de Gestión Documental, que es una herramienta tecnológica que nos va a facilitar, agilizar y automatizar el trámite documentario. El trámite documentario, normalmente para quienes trabajamos en trámite documentario y en zonas alejadas, que esa oficina no se llamaba trámite documentario, sino se llamaba mesa de parte. Y qué bien que ese nombre, mesa de parte, se haya, digamos, actualizado con el nombre de mesa de parte virtual, donde en la época de la pandemia tuvo mucho uso, ¿no? Para evitar contagios, etcétera, y quienes trabajamos en la administración pública y privada, se tuvo que implementar esa mesa de parte virtual de tal manera que a través de los correos electrónicos, cualquier ciudadano, cualquier trabajador, cualquier jefe de una institución podía presentar y recibir documentación. Entonces, este sistema indica que tiene los siguientes procesos. Un primer proceso es formular el documento que yo quiero darle a conocer a la institución, documentos que voy a solicitar algo, documentos que puede ser un informe que estoy presentando a mi jefe inmediato, o como usuario estoy solicitando X documentación. El segundo proceso es recepcionar. Así como la secretaria recepciona un documento en físico y le coloca el sello, aquí en el sistema de gestión documental, ella va a o él va a recepcionar la documentación colocándole el clic de recepción. Lo lee antes del número, etcétera, y lo recibe. Registra el documento. Recuerdan antes que se usaba el cuaderno registro. Ya en este proceso de sistema del SIGEDO ya está por completo desterrado este cuaderno registro. Clasificar la documentación, que habíamos hablado, ¿no? Repetitivamente, que la secretaria organiza el archivo, clasifica la documentación, la ordena. Este sistema me está diciendo que debo clasificar la documentación, debo derivar. Llegó a esta gerencia, pero lo voy a derivar a la otra oficina o a el personal A o B o C. Entonces, tiene este proceso, tiene esta acción de derivar. Adjuntar. Estoy alcanzando un informe y debo adjuntar una resolución, debo adjuntar otros documentos. Me lo va a permitir este sistema de gestión documental. Desadjuntar. Pues no se necesita juntar otras 5 o 6 documentos, no, hay que desadjuntar el expediente y no pasa nada, simplemente lo desajunto. Atender.
que es lo más importante. El documento llegó de inmediato y de inmediato debemos tener que dar respuesta. Si es un oficio simple, pues sí, valga la redundancia, simplemente lo contesto, pero lo contesto en base a lo que me están solicitando. Si hay determinada documentación, sí le contesta y ahí la junto. No se encuentra aquí y le doy respuesta. O sea, la respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. Archivar, ese es un tema importantísimo. Así como archivamos la documentación en físico, también archivamos la documentación virtual. Y aquí tiene otro tratamiento. Aquí tenemos nosotros en este proceso de archivar, ya conocer tecnologías, cómo se está archivando la documentación que ingresa por este sistema. ¿Se está conservando como debe ser? ¿Qué tiempo está durando una documentación que está digitalizada, que está escaneada? Y si la he archivado, también la puedo desarchivar. El archivar documentación, por ejemplo, en físico, no significa que ese documento va a dormir el sueño eterno en un archivo. Va a tener en algún momento que solicitarse ese documento. Por ejemplo, en nuestra institución tenemos partida de nacimiento, matrimonio y defunción de finales del siglo XIX, desde que aparecen los registros civiles en una municipalidad. Entonces, si yo tengo un bisabuelo que tuvo propiedades, pues hay que recurrir me van a pedir para yo solicitar o no una sucesión intestada, la partida de nacimiento del abuelo. Uy, nació hace 100 años. Pues hay que buscar en el archivo esa partida de nacimiento. Se casó y tuvo tantos hijos. Hay que solicitarla a registros civiles o al archivo regional de su jurisdicción la partida de matrimonio con quien se casó y murió en otra ciudad, pues hay que solicitarla o murió en el extranjero. Entonces, la facilidad que tenemos ahora que esa documentación está totalmente digitalizada. Existe un organismo que antes se llamaba Sociedad Genealógica de Utah, de Estados Unidos, y hoy se llama Family Search, que ha digitalizado en nuestro archivo regional más de 600.000 partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Entonces, el ciudadano desde cualquier rincón de nuestro país, de nuestra región, ciudad, e incluso del extranjero, que necesita una partida de nacimiento, matrimonio y defunción de finales del siglo XIX hasta los años 60, más o menos, se la otorgamos. Y con la firma digital, pues no hay necesidad de que imprimamos el documento. Entonces es importantísimo conocer todo este proceso del sistema de gestión documental. Y la distribución de documentos físicos también es importantísimo. O sea, llegó de una manera informática, digital, pero los anexos están en físico. La recepción de los documentos que han sido emitidos a través del software del sistema de gestión es obligatoria para todos los usuarios del mismo. Desde el año 2018, esta versión 3 es obligatoria. Antes solo, hasta la versión 2, las secretarias manejaban eso. En la versión 3 somos los jefes. ¿Por qué? Porque ya aplicamos la firma digital. Por lo tanto, nos sentamos al igual que las secretarias y estamos frente a nuestra computadora las 8 horas del día. Viendo qué documento llegó, la secretaria lo derivó, le dio respuesta, proyectó la respuesta y nos indica, ya está la respuesta, jefa o jefe, por favor, firma. Y antes de firmar lo revisamos. Antes de firmar, indicamos, ¿ya han adjuntado o ya se han juntado los anexos? Sí, jefa. ¿Ya pusiste esto, lo otro, las referencias? Sí. Alcánzame las referencias para ver si son las mismas. Entonces, eso de ahí no le va a molestar a la secretaria. La secretaria tampoco va a sentirse mal, simplemente que quienes vamos a firmar
con quien ha proyectado el documento somos responsables. Responsable no es aquella persona que elaboró mal el documento con varios errores, sino también responsable es quien firma el documento. ¿Ya? Para atender el trámite de cualquier documento bastará la recepción del mismo en la bandeja del SIGEL. Todo documento externo se registra a través del sistema de gestión. Consecuencia de ello se va a obtener un número del expediente. Si antes en el cuaderno registro nosotros decíamos, hoy estamos junio, 7 de junio, y estábamos por el documento 75, por ejemplo. Ahora con el sistema de gestión documental, nuestro registro va a ser 10.050. ¿Por qué? Porque es un registro único, digamos, que a nivel regional, conforme se van elaborando los documentos, se van registrando de una manera consecutiva. O sea, si hoy tengo el 10.000, por ejemplo, o el 2050, más tarde no voy a tener el 51, sino voy a tener el 5.000. ¿Por qué? Porque los otros sectores, las otras oficinas están generando documentación. En este sistema de versión 3, el software nos va a permitir acceder y visualizar a través de un usuario. Debemos tener un usuario, debemos tener una contraseña y vamos a consultar este sistema y va a aparecer inmediatamente un número de expediente. Con ese número de expediente de 6, 7 u 8 dígitos, nosotros vamos a ubicar la documentación que hemos solicitado, dado respuesta o nos han pedido. Al registrar un documento en el sistema, se debe de consignar el asunto del documento. ¿Qué asunto tiene? En caso que se haya consignado el que se indique el asunto en la referencia, lo solicitado, eso ya está prohibido hacerlo. Colocar asunto, otros, el que se indica, el de la referencia, no, por favor. No usen esas frases. Se debe precisar de qué se trata el documento y cuando no se tenga claro el asunto y preciso, quien recibe el documento debe de leer el contenido y agregarle el resumen. Por ejemplo, dice el de la referencia. Para saber, tendrías que tener el documento de la referencia, el que se indica, ¿qué me está indicando? En lo solicitado. No, pues, el asunto es, solicito licencia con goce o sin goce de haber. Pero si coloco, solicito el de la referencia, pues no voy a, tengo, pero como secretaria sí estoy obligada en leer todo el documento. ¿Por qué sucede? ¿Por qué? Porque a veces sucede que el asunto no tiene nada que ver con el contenido. Y eso hay que, hay que aceptarlo. A veces nosotros copiamos y como dices, chancamos un documento y se nos olvidó cambiar el asunto. La fecha ahora con el sistema informático sí o sí no se confunde ni la hora, pero en el asunto muchas veces se comete un error, pero garrafal. Entonces, entre compañeros de trabajo también que nos tenemos que apoyar y ayudar, decirle a la secretaria, amiga o vecina, oye, mira, ha llegado tal documento, retíralo inmediatamente porque el asunto no tiene nada que ver con el contenido. Entonces, el jefe confiado, porque dice mi secretaria es única, es la mejor, etcétera, es ejecutiva, dice, pero un error lo tiene cualquiera y firmó un gran error que a veces no se lo perdona a nadie. El expediente físico requiere ser foliado, eso sí es importantísimo. Y esta norma de foliación está creando tanto problema que cada uno lo interpreta de acuerdo a su conveniencia. Ya lo folié de abajo para arriba, no, de arriba para abajo. He foliado una hoja en blanco, he foliado un documento que no tiene nada que ver con el expediente. Entonces, en este sistema de gestión documental es obligatorio que el documento, antes que lo recepcionemos, esté foliado. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo últimamente? Que supongamos cuando nos llega un documento en físico,
lo lleva el courier. Y cuando aperturamos el sobre, la secretaria apertura y se da cuenta que está sin foliar. No le va a decir al courier o al personal de courier, empiece usted por favor a foliarlo o lo devuelve. No, eso está totalmente prohibido, incluso penado, sancionado. La secretaria tiene que colocar sin foliar, llegó sin foliar, pero entre paréntesis ella va a colocar los folios que ha contado. Y luego ya coordina internamente para que el documento que ha recibido más el documento que tienen ellos en copia coincidan con la foliación. Entonces, debe ser recepcionado y registrado a fin de gestionar su trámite correspondiente, salvo que se tenga información que no pueda ser foliada. Hay documentación que tiene cientos de hojas, que adjunta fotos, que adjuntan planos, etcétera, que adjuntan CD, ¿no? Entonces, alguna documentación, como dice, salvo que no pueda ser foliada. Entonces, con este tema muy importante, y como yo les decía, sería importante, valga la redundancia, tratarlo ya con mayor, digamos, tiempo, poder recibir por parte de ustedes algunas preguntas y comentarios. Nuevamente, mi agradecimiento en estos 5 minutos, quizás pueda atenderles con alguna información. Ustedes tienen mi correo, allí en mi correo, pueden escribirme para cualquier información que desean, quizás alguna norma que tenga que ver con archivos. El tema de archivos es importantísimo en la administración pública. Decirles que la Contraloría, que es nuestro aliado, prácticamente está solicitando cantidad de documentos en la administración pública. Se han cumplido en elaborar su plan anual de trabajo archivístico. Sí han presentado la evaluación de ese plan. Si ha sido positivo o negativo, lo que ellos quieren saber si lo han cumplido en presentar, porque ya el contenido ya lo ve el Archivo de la Nación, lo vemos nosotros. Si han conformado un comité evaluador de documentos que va a decidir si la documentación va a ser eliminada o va a ser transferida. Si el personal ha sido capacitado, si conoce, si se han regionalizado algunas directivas o normas. Por ejemplo, en el caso de archivos, el Sistema Nacional de Archivos que se encuentra en Lima es el ente rector, pero en cada región hay un archivo regional que es el ente rector de la región. Y cada institución, el archivo central es el ente rector institucional. Entonces, vemos pues que todo está normado y si algo está mal, el culpable es tal persona porque sus funciones han sido esas. Así que, por favor, si hubiera alguna pregunta al respecto, ¿no? Estamos aptos para poder atenderlos. A ver, Pamela, alguno de quienes se encuentran. Claro que sí, licenciada. Sí, Bien, estimados participantes, ya nos encontramos en el estadio de preguntas. Si hubiera alguna duda o consulta, por favor, activar la opción levantar la mano, que enseguida vamos a estar dándole la palabra. O en todo caso, pueden también escribir su escribir. pregunta Ujú. ante el chat. Mediante el chat o también, Pamela, por el tiempo que los puedan escribir al correo. Yo te estoy alcanzando la próxima semana, los PPT y las respuestas que se les va o se les estaría dando a cada uno de los participantes. No olvidar de que tienes que recepcionar, Perfecto, licenciada. ¿sí? Estructuras orgánicas. Así es, Pamela. Sí.
Claro que sí, estimada licenciada Ada, vamos a procurar hacer ello. Bien, creo que no hay mayores preguntas ni consultas. Igual lo pueden realizar también por nuestro grupo de chat o en todo caso también a su correo tal vez Así de es. la licenciada si es algo muy específico, ¿no? Entonces, igual también ha quedado bastante claro. Si no hubiera mayores dudas, estaríamos culminando de esta manera nuestra sesión del día de hoy, estimada licenciada. Gracias, gracias Pamela, nuevamente, no te